ustedes desde los montes del Valle Osvaldo Calderón, como en cada Shabbat. Así lo hemos hecho ya por bastante tiempo y claramente contentos y obviamente muy, por decirlo de alguna manera, expectantes de que cada enseñanza que el Padre a nosotros nos entrega y cada vez que tenemos la posibilidad, como ocurre en cada Shabbat, de poder entregarla, ver también cómo ustedes están recibiendo la palabra que está siendo implantada en sus mentes y en sus corazones. Amados, bueno, ¿qué quiere que más le diga? Vuelvo a repetirles, nuevamente tenemos nuestros libros a disposición en forma gratuita, nuestros libros de estudio, partiendo por este, que es Conociendo la Vida Eterna, resumen completo de la Escritura, con los nombres originales en el hebreo y claramente con sus mapas y con todo lo que implica para poder tener un entendimiento bastante general. Claramente hay cosas que son bastante más específicas, que también están dentro de ese mismo resumen, pero es un contexto general de la Escritura desde principio a fin, para poder entender claramente qué es lo que la religión nos ha robado durante estos últimos 2000 años. Algo que nos ha hecho creer claramente a través del sistema cristiano. Entendemos que el cristianismo nació justamente en el año 100-110, estamos hablando ya en el segundo siglo, puesto que no existe dentro de la Escritura el cristianismo. Algo que es un paralelismo a la Escritura original, es lo que justamente el sistema romano configuró y creó justamente para Occidente, borrando lo más posible a Israel para que no tuviera ningún tipo de conexión claramente en las Escrituras con lo que vendría siendo Israel. Y lo digo, lo más posible. ¿Por qué? Porque claramente nosotros vemos que también los nombres fueron cambiados y es por eso que en este libro de resumen tenemos los nombres originales, porque claramente el nombre del Padre no es Jehová, y eso usted bien ya lo sabe, es Yahweh, y claramente también el nombre de Mashiach no es Jesús, y tampoco somos cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y valga claramente recordar que nuestro ministerio es un ministerio israelita mesiánico, y claramente porque pertenecemos a la casa de Israel y oramos por nuestros hermanos de la casa de Judá, para que ellos también, los que tienen que entrar justamente a este diseño, sean encontrados por el Ruach HaKodesh claramente, y que sus corazones se vuelvan absolutamente, completamente a la voluntad del Padre, desechando todo sistema de tradición humana conocido claramente como religión. Algo claramente que vamos a volver a tocar el día de mañana, y bueno, y es por eso que ellos también se llaman judíos mesiánicos y nosotros somos israelitas mesiánicos. Estamos hablando de las dos casas de Israel que corresponden claramente al contexto general de las 12 tribus. Y bueno, temas que van en profundidad en relación a la Escritura, este libro que ya usted bien ya lo conoce, Luz en medio de las tinieblas, 17 temas que están en profundidad con relación a muchas cosas que ya hemos experimentado, que ya hemos entregado. Y algo que usted bien sabe, nosotros estamos haciendo ahora nuevamente, posterior a lo que ha hecho el sistema electrónico de Facebook, entendiendo que todas estas cosas claramente van con un propósito que va tras bambalina, por mano de las manos de las tinieblas, nos han borrado las enseñanzas que tenemos desde el 2018-19 en adelante, y es justamente lo que vamos a tener que volver a retomar en estos tiempos, es volver a imprimir, claramente no para que quede en registro de Facebook, porque ustedes bien saben que esto ya solamente dura un mes cada enseñanza que nosotros hacemos, pero usted bien sabe que la estamos colocando en paralelo en nuestro canal de YouTube, y ahí van a volver a poder encontrarlas. Y hoy día justamente vamos a tocar un tema que ya habíamos revisado en el pasado, pero que no quedó registrado en la plataforma de YouTube, y es hoy día justamente que va a quedar ya registrada, que va en relación al tema de las dos simientes. Porque claramente muchos de los que se están conectando en este último tiempo habrá escuchado en alguna de las enseñanzas nuestras el tema de las dos simientes, pero no encuentra el tema desarrollado. Claramente en YouTube no lo va a encontrar porque no alcanzamos a subir esa enseñanza al canal de YouTube. Y muy bien, no es ningún problema, lo volvemos a enseñar, lo volvemos a explicar y volvemos a mostrar las escrituras como ellas hablan literalmente de este tema, porque no es algo que uno haya inventado, sino que le damos la gloria al Padre a través de su Ruach HaKodesh, que nos ha revelado, nos ha mostrado claramente con la lupa, por decirlo de alguna forma, estas dos simientes que están desde la fundación del planeta
en el momento en que Adán con Eva pecan. Y es por eso que vamos a entrar a este tema para que ya quede en registro en este canal de YouTube y vuelva solamente a hacerle memoria a muchos de ustedes cuáles vendrían siendo los pasajes que podrían avalar y que de hecho avalan absolutamente todo lo que estamos enseñando. ¿Y por qué le digo podrán avalarle a usted? Porque quizás muchos de ustedes ya están entrando no a debatir, sino que a entregar claramente estas visiones o estas revelaciones que el Padre ha mostrado en este último tiempo. Y claramente van a haber muchos que se le van a levantar en contra, y eso ya lo tenemos más que claro, puesto que ya lo hemos experimentado. Algunos le llaman la filosofía de las dos simientes y lo toman de una manera bastante desdeñosa, como decir, estos que están inventando cosas. Y bueno, hay algo que ahí a nosotros nos da absolutamente la clave, porque curiosamente ese tipo de personas son claramente hijos de la serpiente. Y es por lo mismo que como no querían ellos ser descubiertos y pasar de alguna manera infiltrados sin que nadie se diera cuenta, bueno, efectivamente la Escritura nos ha gritado durante siglos y claramente en este último tiempo, donde bien con nosotros sabemos que hay una profecía, que estamos nosotros teniendo el privilegio de experimentarla y estar dentro de la profecía en estos instantes, es con respecto a lo que dijo Kefa en la fiesta de Shavuot, algo que ya hemos visto. Pedro, ¿no es cierto?, dijo claramente que Mashiach no volvería hasta que fuese la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas implica claramente la restauración de la Torá, la restauración del entendimiento y del conocimiento de la Escritura. ¿Para qué? Para que nos abra el entendimiento a nosotros para comprender lo que estamos viviendo, lo que nos está rodeando y el por qué en las noticias, por decirlo de alguna manera, estamos viendo cierta cantidad de violencia que claramente en estos últimos tiempos ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Algunos quizás dirán, pero siempre ha habido violencia en el planeta, siempre ha habido violencia en la Tierra. Sí, nadie discute eso, puesto que por lo mismo usted hoy día se va a enterar el por qué ha habido violencia siempre en la Tierra. Ahora sí usted se va a enterar. Ahora, si es que no lo entendió en el pasado, ahora lo va a volver a entender y claramente se le va a abrir mucho más el entendimiento para que usted también pueda discernir lo que está pasando, no solamente en su casa, amado, sí, lamentablemente así, en su casa, en la congregación y en el exterior. Porque claramente esto es algo que es imparable, a excepción de lo que corresponde al tiempo final, donde el Padre va a limpiar claramente el planeta y claramente también va a limpiar a su pueblo Israel. Bueno, vamos a dar inicio y quiero que se vayan mientras tanto, hago la introducción a Bereshit, Génesis capítulo 2. Porque de aquí nacen todas las cosas, de aquí comienza justamente, aquí vemos nosotros el inicio de donde se produce esta división justamente de la raza humana. Pero antes de entrar literalmente a la Escritura, quiero mostrar lo siguiente, quiero darle luz en relación a lo que vamos a revisar y quiero abrirle justamente un poco el entendimiento a estos conceptos y a este gran concepto con respecto al tema de las dos simientes. Yo quiero mostrar que dentro de la humanidad ya hoy existen desde Adán a la fecha dos simientes que son las que vamos a profundizar y vamos a revisar nuevamente hoy día. Y eso implica también de que hay una simiente que es para vida y una simiente que es para muerte. Hay una simiente que es celestial y otra simiente que es infernal. Una simiente que es de verdad y otra que es para la mentira. Y claramente hay una simiente que es de luz y otra que es de tinieblas. Entonces, usted que aquí se va a poder dar cuenta que los sinónimos que existe en la Escritura en relación a este tema de las dos simientes también lo podemos leer de la siguiente forma. Hay una raza que es circuncidada y una simiente que no es circuncidada. Hay una simiente que es de justicia y una simiente de injusticia. Se puede dar cuenta que yo creo que usted más de alguna vez estamos hablando del tema también de la simiente o de los justos y el impío. No sé si se les suena eso. El que lee la Escritura y el que ha leído los Salmos y el que ha conocido lo que está en el Tanaj, claramente usted se va a dar cuenta que no son palabras que son nuevas.
Son absolutamente palabras conocidas, términos absolutamente conocidos, pero que uno dice, sí, la gente que es mala, sí, pero es que no toda la gente nace para el mal. Hay personas que han sido influenciadas de manera equivocada y que con el pasar del tiempo hacen teshuvá, eso que implica volverse al camino de justicia y dejan la maldad, por decirlo de alguna forma. Pero hay algunos que tienen apariencia de piedad, pero lo que hay dentro de ellos nadie lo va a cambiar. Y es por eso que hoy día quiero que entremos a entender más profundamente. Y yo le digo, este tema lo hemos enseñado hace ya 2 años atrás aproximadamente, si es que no es más. Pero claramente, a medida que pasa el tiempo, uno va madurando las experiencias, va madurando la palabra. Y claramente, lo que quizás enseñamos en su época, hace ya 2 años atrás aproximadamente, hoy va a tener un nuevo brillo, va a tener un nuevo viento y claramente puede ser que hoy día usted lo comprenda o lo entienda de mejor manera que como lo expliqué hace ya 2 años aproximadamente atrás. Bueno, una de las cosas que quiero dejar como establecida a niveles de base es que dentro del reino de las tinieblas, que usted va a poder reconocer muchas de las que yo voy a enumerar ahora, ¿no es cierto? Los hijos de las tinieblas, los hijos de la serpiente, que es lo que vamos a llegar a ver eso en un momento más, manifiestan este tipo de cosas. Y aquí los voy a enumerar rápidamente. Usted si quiere lo puede tomar apunte, eventualmente tiene esta tecnología que usted puede parar eventualmente, ¿no es cierto?, cuando vuelva a revisar esta enseñanza, ponerlo en pausa y tomar apuntes, y es lo que nosotros justamente perseguimos y le damos la gloria al Padre por este sistema, porque podemos justamente ir revisando todas las enseñanzas de manera bastante más pausada y podemos tomar apuntes. Y a los pastores, a los roim, y corrijo la palabra que hace unas semanas atrás dije roé, como en plural también, a los roé, no, son los roim, ¿no es cierto? Pueden tomar, por supuesto, apuntes y, amados, estamos para edificarnos unos con otros. No se sienta mal cuando están tomando apuntes de cosas que no conocen. Por supuesto que sí, está bien. Recuerden que nuestro ministerio es un ministerio de enseñanza. Entonces, por lo tanto, el trabajo que nosotros hacemos y que entregamos semanalmente es para que tenga fruto y usted lo pueda hacer uso de él y claramente poder bendecir a otros más, extendiendo claramente la palabra. Y les vuelvo a recordar que pueden compartir absolutamente tanto en Facebook como en YouTube todas nuestras enseñanzas para poder seguir extendiendo el reino a las naciones. Voy con el tema del reino de las tinieblas, que las características que la encierran aproximadamente. Claramente usted me va a decir, hay muchas más, por supuesto que hay muchas más. Y solamente para abrir un poco el entendimiento. Reino de las tinieblas, ¿de qué consta? Primeramente de corrupción, por decirlo de alguna forma. Y quizás no es lo principal. Puede ser también arrogancia, puede ser mentira, puede ser engaño. Se puede dar cuenta que hay como varios significados que lo podían representar, pero por lo mismo yo le estoy dando varias para que usted se pueda dar cuenta, porque hay algo que tiene que corromperse cuando está perfecto, cuando no se ha roto, y tiene que corromperse como para que parta algo. ¿Se puede dar cuenta? De ahí puede empezar un desenlace absolutamente terrible de ahí en adelante. Pero quizás no voy a colocar entonces la palabra primera, ¿ya? Pero le voy a comentar los siguientes conceptos que están implícitos dentro del reino de las tinieblas. Corrupción, robos, abusos, muertes, destrucción, confusión, violencia, rasgo distintivo de los hijos de la serpiente. ¿Usted sabe cómo se dice la palabra violencia en hebreo? Creo que ya la hemos dicho, nosotros la hemos enseñado. Jamás. Curioso, no es curioso, ¿ya? Tortura, todas las enfermedades, trauma, rechazo, ansiedades, cárceles, opresiones, sometimientos, cautiverios, esclavitud, locura, trastornos mentales, adicciones, injusticias, dolores, olvidos. Algunos dirán, ¿cómo que olvidos? Sí, hay gente que se le olvidan las cosas. La pregunta, ¿eso es normal? No es normal. Ay, pero es que con la edad, es lo más probable que sí, puede haber una justificación biológica, como usted me quiera decir, pero hay personas que olvidan las cosas porque las quieren olvidar, o efectivamente hay espíritus, ruojot, que están detrás de esto para que usted justamente no pueda completar de hacer lo que tiene que hacer o decir lo que tiene que decir. Claramente eso lo va a llevar a un momento bastante complejo, ¿no es cierto? Bueno, aquí se puede dar cuenta que dentro del ámbito del reino, lo que es la perfección y lo que viene siendo la luz,
es muy difícil que eso ocurra, ¿ya? Olvidos, soledad, amargura, tristeza, desorden, envidias, odio, ambiciones, infidelidades. No sé si les suena eso. Lujuria, abandono, abominaciones, depravación, perversión, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, degeneramiento, inmundicias, manipulación, victimización, ocultismo, brujerías, magia, satanismo, demonización, mentiras, adivinación, engaños, adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, arrogancia, altivez, soberbia, rebeldía. No sé si les suena alguno de los términos que estamos denunciando. Herejías, homicidios, borracheras, orgías, por nombrar algunas. Solamente estoy abriendo el entendimiento para que se pueda dar cuenta lo que es el reino de las tinieblas. Yo le pregunto, ¿eso usted no lo ha visto? ¿O sí lo ha visto? Se puede dar cuenta que los reinos literalmente son invisibles, pero se manifiestan con ciertas características, con ciertos rasgos. Entonces, cuando algunos dicen, la religión lo dice, yo lo escuché porque me lo gritaron, faltó que fuera. El reino de los cielos o el reino del Señor, ¿no es cierto?, es en los cielos, no es acá abajo en la tierra, así dice la religión. Sin embargo, resulta que Mashiach nos enseña a que su reino venga. Venga tu malhut, venga tu reino. Entonces, ¿dónde tiene que estar el reino? Aquí. Ahora, ¿qué es lo que está gobernando el planeta? Usted puede darse cuenta que gran parte de lo que acabamos de oír es manifestación del reino de las tinieblas sobre el planeta. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a enseñar hoy día con respecto al tema de las dos simientes? Porque si no hay un segundo reino y no hay un padre para este reino, difícilmente podrían haber hijos del reino de las tinieblas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que sí o sí esto lo estamos viendo, es una realidad, y claramente de ahí en adelante se desprenden un montón de cosas que claramente usted se va diciendo, pero en realidad esto está más presente y más vigente de lo que podríamos esperar. Y por supuesto, porque las Escrituras no es religión. No es religión, es una realidad, es una verdad. Y lo que nosotros tenemos el privilegio en estos años, en este tiempo, es estar dentro de la profecía, como les dije, con respecto a la restauración de todas las cosas. Y esta restauración también implica la restauración de la revelación. Se restaura la revelación. Se restaura, ¿por qué? Porque el Ruach HaKodesh, que es el que trae la revelación y la abertura del entendimiento, es Él que hoy día sigue soplando, y está soplando hace muchos siglos, pero el punto es lo siguiente, que hay muchos que siguen estando contaminados por el sistema religioso y no han logrado percibir el aroma, no han logrado percibir la fragancia y el soplo del Ruach HaKodesh, no han logrado percibir esa brisa que refresca justamente el entendimiento espiritual. Ahora, vamos a entrar literalmente a la Escritura para poder comprender los inicios de donde aparecen estas dos simientes que hoy día gran parte de ella, de la simiente de la serpiente, está gobernando literalmente nuestro planeta. Para que hablamos de las naciones. Aquí vamos a entrar a Bereshit, por favor. En Génesis capítulo 2, verso 8, dice así: Y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí usted se puede dar cuenta que están estos dos árboles, uno que es para vida y el otro literalmente que es para muerte, que el que usted bien sabe que comió Adán con Eva, y de ahí en adelante todo el planeta ha comido de ese árbol. Vuelvo a repetir, todo el planeta ha comido de ese árbol, y claramente le digo por qué todo el planeta, porque lo que hemos dejado de comer de ese árbol es porque hicimos Teshuvá, porque vino justamente el Ruach HaKodesh, que es el que el Padre envió como Mashiach, ¿no es cierto?, para que nos abriera el entendimiento y claramente nos convenciera de pecado.
Es decir, que dejáramos de comer del árbol de la muerte, del árbol de la ciencia del bien y del mal, para empezar nuevamente a comer del árbol de la vida, y que vendría siendo hoy día su Torá. Entonces, acá usted se puede dar cuenta que aquí hay dos árboles, usted ya bien lo sabe. Pero el punto es lo siguiente, que vamos a enfocarnos en el árbol de la muerte, que viene siendo el árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y del mal, para que logremos entender claramente cómo esto a niveles, por decirlo de alguna manera, biológicos y claramente que van espiritualmente hablando, ¿no es cierto?, ha producido que dentro de la raza humana apareciese dentro de la raza humana, que es la raza que el Padre hizo, es decir, son los hijos de Elohim, apareciesen infiltrados de las tinieblas que biológicamente hoy día están de pie sobre nuestro planeta. Y lo digo así, porque este planeta no es de ellos, es para los hijos de Elohim. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Génesis, Bereshit, capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a ir viendo cómo esto va a ir avanzando. Vimos que está el árbol ahí. Árbol que no hay que tocar. Árbol del cual no hay que comer claramente, porque es el árbol de la muerte. Ahora, Bereshit, capítulo 3, verso 1, usted yo creo ya manejan estos pasajes, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que del campo que Yahweh Elohim había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Elohim les ha dicho, no coman de todos los árboles del huerto. Usted se puede dar cuenta, como ya vemos la manipulación, la torcedura de la palabra, usted ya se puede dar cuenta, ¿no es cierto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Contestó de forma correcta, ¿no es cierto? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis. Aquí hay algo que vamos a frenarnos un poquito, vamos a detenernos, porque solamente el Padre dijo no comerás. En ningún momento dijo no lo tocarás. Lo más probable es que ella misma se impuso un mandamiento, por decirlo de alguna forma, para ni siquiera pensar en tocarlo, por decirlo de alguna manera. Aquí hay un pequeño misterio, por decirlo de alguna forma, que no es el momento de estarlo investigando, lo vamos a ver más adelante, pero aquí ella dice, no comerás de él ni lo van a tocar, para que no mueran. El Padre dijo solamente no lo comerás. Tocarlo de partida ni siquiera era pensado, porque si no tenía que acercarme a ese árbol para comer, menos lo iba a tocar. Pero ella se impuso, como vuelvo a repetir, un segundo mandamiento en relación al mismo tema. Entonces, verso 4, la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Elohim que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos. Serán abiertos los ojos. Pero el punto es lo siguiente, ellos conocían la verdad, conocían la libertad, conocían la prosperidad, conocían la salud, conocían todas las cosas que ocurren dentro del Malhut, dentro del reino. Pero había algo que ellos no estaban conociendo y no tenían que conocerlo tampoco, porque no les iba a dar ningún tipo de beneficio ni tampoco iban a sacar ningún tipo de provecho frente a eso. Sin embargo, dijo él, la serpiente, ¿no es cierto? Serán abiertos sus ojos. ¿Sabe a qué van a ser abiertos los ojos? A la maldad. Y claramente, al conocer el bien y el mal, que el Padre ya lo conoce, claramente nos volveríamos como el Padre. Pero no claramente íbamos a ser igual a Él, porque Él es único. Él lo que sí hace es tener creación a imagen y semejanza a Él, que éramos nosotros. Y claramente la serpiente en su embaucamiento parafrasario y ahí palabrería y todo el tema, que usted bien sabe que nosotros ya hemos ministrado esto en relación a que claramente se soltó espíritu de seducción y también hubo un espíritu de brujería, hechicería, para poder justamente turbar los sentidos de Eva en su momento, que ella leyó algo que no era correcto. Leyó algo que no era correcto. ¿Por qué? Porque hubo una manipulación en su alma, en su mente. Y aquí sigo leyendo. Serán como Elohim sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer cuando el árbol era para la muerte. Y que era agradable a los ojos y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos claramente a la maldad de ambos y conocieron que estaban desnudos. Bueno, ellas querían del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Bueno, ahí conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Bueno, posterior a eso, usted bien conoce lo que ocurrió, el desenlace de esto, pero al siguiente tiempo, luego de haber sido desterrados del paraíso, Adán con Eva tienen su primera intimidad y producen sus primeros hijos. Fuera de paraíso, es decir, fuera, ya no en el territorio donde estaba el Malhut, fuera del Malhut, es decir, ya bajo una maldición que usted ya bien la conoce. Entonces vamos a irnos a Bereshit, capítulo 4, y vamos a ver ahí qué fue lo que pasó, porque tuvieron hijos, uno mayor, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Bueno, acá dice, conoció Adán a Eva, su mujer, ¿no es cierto?, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón, ¿no es cierto? Pues dio a luz, y después dio a luz a su hermano Abel, o Hebel, ¿no es cierto? Y Abel fue pastor de ovejas y Caín el labrador de tierra. Aquí ya tenemos dos hijos, ¿ya? Uno mayor, el siguiente. Y ahora vamos a ver que usted bien sabe que el padre, al pasar del tiempo, cuando ya estaban grandes, ya estaban maduros, y cada uno se hacía cargo de su territorio, de su responsabilidad, aquí vemos que uno era ovejero, ¿no es cierto? Tenía ovejitas, ¿no es cierto? Era pastor, y la otra persona era un agricultor, Caín, un agricultor, digamos, un labrador de la tierra, como se le conoce aquí, ¿no es cierto? Es decir, papas, lechuga, tomate, sandías, de todo lo que podría usted pensar en lo que es agricultura, eso lo manejaba claramente, la cebada, el trigo para poder hacer el pan. Todas esas cosas las manejaba Caín. Pero todo lo que era a nivel de animales, ovejitas, cabritas, vaquitas, etcétera, etcétera, pero claramente más en el rasgo y en el rango del pastor, ¿no es cierto? Ovejas y cabritas, ¿quién lo estaba viendo? Era Abel o Hebel. Y usted bien sabe que vinieron las dos ofrendas y que hubo una envidia, ¿no es cierto?, por parte de Caín sobre la ofrenda de Abel, y conocemos lo que viene a continuación, en el verso 8 de Génesis 4. Y dijo Caín a su hermano Hebel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, claramente solos, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Una de las cosas y los rasgos que son principalmente definitivos dentro de los hijos de la serpiente corresponden a la violencia. Y ahora se puede dar cuenta que también aquí había envidia, o sea, se puede dar cuenta que son rasgos que no eran naturales, ellos no tendrían por qué haber vivido eso, pero sin embargo lo que había dentro, algo que claramente ocurre por haber comido del árbol del bien y del mal, claramente los hijos que iban a nacer de ahí en adelante, unos iban a ser de bendición y otros iban a ser de maldición. La pregunta, ¿quién mató a quién? Claramente los hijos de la maldición, los hijos de la serpiente, se levantan en este caso particular para matar al hijo de Elohim. Porque usted bien sabe y conoce el desenlace de toda la historia que estoy leyendo, claramente el padre le llama la atención justamente a Caín por haber hecho lo que hizo y porque la sangre de su hermano clamaba de la tierra. Pero resulta que Caín muy arrogantemente dice, ¿acaso yo soy un guarda justamente de mi hermano? No, dice él, yo no soy su guarda, o sea, yo no tengo por qué estarme preocupando de eso, no tengo que estar preocupando de saber dónde está mi hermano. De una manera bastante arrogante, si usted se puede dar cuenta. O sea, ahí uno va entendiendo que hay rasgos interiores dentro de estas personas y que usted se va a dar cuenta, ahí está la vanidad. Y bueno, usted ya escuchó un poco lo que leí al principio, ¿no es cierto? Bueno, ahí usted se da cuenta cómo todo se va conectando. Ahora, vamos a dejar esta historia. Aquí ya tenemos justamente dos hijos y tenemos también la manifestación de las dos simientes. Usted dirá, pero eso no es suficiente como para que yo pueda entender todo esto. Por supuesto que no es suficiente. Y es por eso que toda la escritura habla en relación a este mismo tema. Y aquí yo lo voy a llevar avanzando en el tiempo a Bereshit capítulo 9. Y vamos a ver aquí, resumiendo algunas cosas claramente, no vamos a leer toda la escritura, pero yo lo voy llevando en el tiempo para que vaya dándose cuenta cómo se va manifestando las dos simientes. Génesis capítulo 9, verso 22, y dice así, y Cam
padre de Canaán, ¿no es cierto?, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Usted se acuerda de que Cam, ¿no es cierto?, Shem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noaj, ¿no es cierto?, cuando termina todo el diluvio y ya tocan tierra firme sobre el monte Ararat, nosotros conocemos la historia, que esto está justamente al oriente de Turquía, ¿no es cierto?, con el límite con Armenia. Ahí usted se va a dar cuenta que de ahí en adelante, a pesar de que el Padre ya había limpiado el planeta a causa de los hijos de la serpiente que se rebelaban y se rebelaban y se rebelaban en contra del Padre, el Padre tiene que abrir la Torá de él a un nuevo nivel y entregar 7 mandamientos, puesto que había solamente un mandamiento en particular, ¿no es cierto?, que era el no tocar del árbol de la muerte, el cual nosotros conocemos que sí ocurrió. Y de ahí en adelante toda la multiplicación de Adán y Eva iba dando hijos para la luz y también, lamentablemente, hijos para las tinieblas. Usted se puede dar cuenta que el primer hijo que tuvo Adán fue para la serpiente, fue un hijo de maldición que mató al que era de la bendición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso se termina ahí? Lamentablemente no. La simiente venía igual, viene dentro, lamentablemente viene dentro del varón. Y aquí vamos a ver qué pasó después del diluvio. Noé, con sus 3 hijos, todos oyeron la voz del Creador cuando entregó la Torá sobre el monte Ararat, le entregó los 7 mandamientos, todos lo oyeron, no solamente Noé. Y de ahí en adelante pasa lo siguiente, cuando ya todo se termina, bajan las aguas y empieza Noé nuevamente con sus hijos a labrar la tierra y hacer todo lo que tiene que hacer para empezar a multiplicarse y a reproducirse. Al año siguiente, al tiempo siguiente, en la fiesta justamente de Rosh Hashanah, que corresponde al primer día del primer mes, año nuevo, original, el diseño original, no en el primer día del 7º mes, ¿no es cierto? En el primer día del primer mes, en esa fiesta que era de año nuevo, y que claramente la estaba celebrando Noé, en ese momento él es donde toma el vino que había cosechado de las uvas y entra justamente en un estado de exacerbación, se sobrepasa de las copas, como se dice, y claramente él queda tendido en su tienda. Y aquí pasa, ¿no es cierto?, lo siguiente: Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. La pregunta, ¿en qué tono, con qué idea, qué pasó por la mente de Cam, ¿no es cierto?, para estar pensando en algo que no sé, qué sería lo que estaría pensando en su momento? Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Eso ya era parte de las legislaciones que habían dentro de las familias de la época. Es decir, el no estar mirando lo que no debe estar mirando. ¿Y qué tenía que estar mirando Cam? ¿Se puede dar cuenta usted la mente torcida que ya había en ese personaje? El cual es el padre finalmente de Canaán, que usted aquí vemos claramente quién es Canaán. Pero ¿usted sabe cuál era el hermano mayor de Canaán? Mitzraim. Estaba Cush también. Y Mitzraim usted bien sabe que es Egipto. Entonces, los hijos de Cam es Egipto y Canaán, para que nosotros podamos entender claramente lo que viene a futuro, más adelante. Corrupción, brujería, hechicería, idolatría, etcétera, asesinatos. Ahí tiene después la tierra de Canaán, Moloch, sacrificar a los hijos, ¿no es cierto?, en el fuego. Por favor, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí se puede dar cuenta usted cómo ya se empieza a distorsionar todo este tema. ¿Por qué? Porque hay 2 simientes. Hay 2 simientes, uno para vida, otra para muerte, una de bendición y otra de maldición. Sigo avanzando. Aquí no voy a entrar a la escritura particularmente, pero quiero llevarlos a que veamos a Abraham. Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? No solamente tuvo a Isaac. ¿A quién tuvo antes? A Ismael. Y la pregunta es la siguiente: Ismael, ¿usted sabe quién es Ismael? Él es el padre del Islam. Sí, justamente, no sé si le suena. Y el punto es lo siguiente, que usted bien sabe cuál fue la declaración que el malaj, el ángel, le da justamente a Agar con respecto a su hijo. ¿Cuál fue la declaración que ese ángel dijo? Que él se iba a estar en guerra con todos todo el tiempo.
Él mismo se los dijo, violencia, violencia. Y el punto es lo siguiente, el primer hijo que Abraham tuvo, que no lo tuvo, usted bien sabe, con Sara, lo tuvo con Agar y era un hijo de la serpiente. Y luego él nace con su esposa, ¿no es cierto? Le nace un hijo que es Yitzhak. Ahora, el punto es lo siguiente, en Yitzhak estaba la bendición, Yitzhak era de bendición y era justo delante del Padre. Entonces, por lo mismo, usted se puede dar cuenta cómo se va dando la línea genealógica a nivel biológico y espiritual. Ahora, posterior a eso, usted se puede dar cuenta que aquí ya inmediatamente tenemos las dos simientes a la vista. Y estamos hablando de el padre Abraham, de uno de los patriarcas. ¿Eso qué quiere decir? Sí, no porque la persona sea un kadosh, sea un sadik, sea un santo y sea un justo, todos los hijos le van a nacer con la simiente de Elohim. Eso lo quiero dejar sumamente claro, porque lamentablemente dentro de sus casas está pasando exactamente lo mismo. Y quizás algunos de ustedes ya han tomado conciencia de cómo ordenar este tema, porque claramente como hay hijos que no van a ser obedientes, sino más bien van a ser rebeldes, claramente hay que tener un trato distinto con ellos y lamentablemente tiene que ser un poco más firme, un poco más duro quizás, porque claramente usted no va a permitir en su casa que ellos hagan lo que ellos quieren, porque por algo usted es el padre de la casa, ¿no es cierto? Usted es la cabeza de la casa. Sin embargo, qué curioso que no tiene tanto problema con aquellos que usted se puede dar cuenta que sí tienen justamente la simiente de Elohim dentro de ellos. Son dóciles, son afables, son humildes, no son contestadores, claramente porque no hay rebeldía dentro de ellos. ¿Se puede dar cuenta? Y lamentablemente es así, sí, hasta hoy día, porque es una realidad. Y eso lo puede ver cada uno, nosotros mismos. Vemos a nuestros hermanos, ¿cuántos son hoy día parte del Malhut, del Padre? ¿Cuántos son realmente hijos? Y no necesariamente tienen que ser personas groseras, violentas, no necesariamente no. Es no querer saber nada con las cosas celestiales. Nada, porque la persona puede ser buena a la vista de cualquier persona. Muy decente, muy correcto, protocolarmente muy correcto, pero no quiere saber nada con las cosas celestiales. Pero el hombre no es malo. Pregúntele al creador del universo cómo él lo ve. Porque no es nuestra justicia, es la justicia externa y perfecta que en él, de él procede. Porque él diseñó todas las cosas por él y para él, usted bien lo sabe, ¿no es cierto? Seguimos avanzando. Entonces, voy a llevarlo ahora a Génesis 25, capítulo 25, verso 21, bien digo. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasó después con Isaac. Isaac también tiene, ¿cuántos hijos? Con Rivka, con Rebeca, 2, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Curiosamente, nuevamente hablando lo mismo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca, ¿no es cierto?, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Ya tenemos tema, ya tenemos un problema, ya tenemos algo que está ocurriendo. ¿Cómo es esto? Que ya luchaban dentro de ella, dijo ella a sí misma. Si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, ¿para qué voy a estar viviendo con todo esto que me está pasando en mi guatita? ¿Cómo es posible eso? Todo lo que está pasando en mi vientre, ¿cómo es posible que haya disensión ya dentro de mí? ¿Habría uno que quizás era violento? Sigamos leyendo. Y fue a consultar, pregúnteme a quién, al padre. Ahí se puede dar cuenta usted una mujer sabia. Una mujer sabia está buscando en la matriz de la vida, porque ella reconoció claramente de que lo que ella hoy día ya tenía dentro de ella era por la voluntad del Creador. Se le fue a preguntar al Creador, ¿no es cierto? Y fue a consultar a Yahweh y él le respondió así: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Uno claramente carnal y el otro espiritual. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Por supuesto que sí. Ella no
no lo lograba entender en su momento, hasta que el padre dice que claramente son dos, porque no lograba entender qué es lo que estaba pasando dentro de ella. No se le había pasado por la mente que fueran gemelos, que hubiera tenido dos bebés. Ella consideraba claramente que iba a tener uno, pero no dos. Entonces, ¿qué está pasándome? O sea, imagínense las que son mamás, las que han pasado por embarazo. Claramente cuando va creciendo ya, ¿no es cierto?, el estómago y todo aquí, cuando va creciendo y desarrollándose el niño, claramente es más pesado para moverse, para acostarse, duele la espalda, un montón de cosas que las que han pasado por el embarazo saben. Imagínense que esto más encima había guerra dentro de ella. Entonces, claramente la aclamación que ella hizo, la hizo con las emociones, por supuesto que sí. Nunca pensó que iba a tener dos. Y es por eso cuando él le consulta al padre, el padre le revela qué es lo que hay dentro de ella. Y van a haber dos naciones, una mayor, una menor, pero aquí claramente, vuelvo a repetir, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, o sea, ya vienen divididos, o sea, no tienen forma de ser unidos ellos. Es decir, por muy hermanos biológicos que fueran, nada los iba a poder unir, porque son dos simientes. Son dos simientes, y el pueblo será más fuerte que el uno que el otro, etcétera, etcétera, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, o Esav, que es el nombre original. Después salió su hermano, trabada su mano en el carcañal, en su talón, ¿no es cierto?, en el piececito de Esav, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz a los niños. Y posterior a eso vemos en el verso 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Ahí vienen los edomitas. Entonces los edomitas son técnicamente los descendientes o bien los hijos de Esav. ¿Y por qué? Por causa de haber comido ese guiso rojo que se le conoce hoy día, que era un guiso de lentejas que son más rojas, y es verdad. Nosotros acá en Occidente, acá en el sector de Chile, nosotros conocemos generalmente el tema de las lentejas como algo medio café, ¿no es cierto? Pero sí hay lentejas que son más rojizas, literalmente como color greda, una cosa así. Y es de ahí donde viene justamente, porque esa variedad es la que tenían en ese instante, en este momento que estamos leyendo nosotros la escritura, ese era el guiso, esa era la lenteja que tenía justamente Jacob en el momento que estaba haciendo la cocina. Te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, o rojizo, ¿no es cierto? Y Jacob respondió, escuchen muy bien esto, en ningún momento hubo un hurtamiento, un robo, como le queramos llamar, porque aquí está más que claro todo lo que ocurrió, porque quedó documentado. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. En ningún momento le dijo, dame tu primogenitura, yo la merezco más que tú, etcétera, etcétera. Nunca pasó eso. Le dijo claramente, véndeme. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esav, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Él ya se daba por hombre muerto. Por lo tanto, dijo, ¿para qué me sirve? Si ya tenla, no es ningún problema. Pero una cosa que hay que dejar sumamente en claro. Jacob le ofreció la compra, le dijo, véndeme. En ningún momento dijo, regálame, dámela, o ¿qué te parece la primogenitura? ¿Consideras que te es favorable? No hubo ningún tipo de ese tipo de conversaciones, nada. Solamente le dijo, véndeme. ¿Y qué fue lo que él dijo? La menospreció. ¿Y para qué la quiero? En realidad, si voy a morirme, ¿para qué la quiero? ¿No es cierto? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Se la vendió. En ningún momento fue usurpada ni fue robada. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esav la primogenitura. Por supuesto, porque un carnal
¿cuándo le van a interesar las cosas espirituales? ¿Cuándo? ¿Qué le interesa al carnal? La posesión, la posición y claramente todo lo que él pueda adquirir y tener y amasar riquezas para él. Porque claramente su Dios, usted bien sabe cómo vendría siendo. El Dios del dinero, Mamón, ¿no es cierto? El Dios de las riquezas. Ningún problema, ahí las tienes. ¿Por qué? Porque menospreció justamente lo que venía del cielo, que era eterno y que es eterno. Ahora, en Zacarías capítulo 13, verso 8, aquí vamos a darnos cuenta qué es lo que está pasando en el transcurso del tiempo y de los siglos, que hay una selección que el Padre va a hacer y que el Padre ya está haciendo, porque ya lo está haciendo. ¿Ya? Zacarías capítulo 13, verso 8. Avanzamos en el tiempo desde Bereshit, seguimos avanzando, llegamos a Zacarías, y el profeta Zacarías dice así: y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. O sea, las 2/3 partes, 2/3 serán cortadas de ellas y se perderán. Vuelvo a repetir. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata, disculpe, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Yahweh es mi Elohim. Se puede dar cuenta que hay 2/3 de la población que se pierde y 1/3 que solamente es rescatado y es escogido, si lo miramos de alguna manera. ¿Le suena manada pequeña? ¿Le suena? Bueno, aquí usted está dándose cuenta que ya hay profecía, que hay una limpieza que se va a perder. ¿Por qué? Porque no son hijos de la serpiente. Vienen con el linaje de Caín, si usted lo quiere mirar. ¿Ah? ¿Qué pasó después con Ismael? ¿Qué pasa después con Esab? Se puede dar cuenta que, fíjese, estamos hablando también de lo que pasó con Noé, con Cam. Estamos hablando de personas que eran sadí, que eran justas, que eran santas delante del Padre, justas. Y resulta que también salieron hijos de la serpiente de sus lomos. Se puede dar cuenta, eso lamentablemente ocurre en todo el planeta y en todas las casas. Son muy pocos los que pueden decir que toda mi casa es servidora de Elohim. Solamente nosotros tenemos un registro particular que usted creo que ya ahora lo conectó, lo sintonizó justamente con Yoshua o con Josué. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Mire, usted, cuando él está terminando justamente su periodo de tiempo, ¿no es cierto?, de gobierno y de liderazgo, por decirlo de alguna forma, siendo príncipe de Israel, él dijo claramente: ustedes tienen Torah, tienen todo, yo ya he trabajado con ustedes durante todo este tiempo, pero yo y mi casa serviremos a Elohim. Yo y mi casa serviremos, es decir, él se va a hacer cargo de que toda su descendencia, sus hijos, justamente sirvan al Padre. Ahora, la pregunta es la siguiente: al final del día, ¿todos los que supuestamente sirvieron al Padre eran todos hijos de Elohim? Porque usted bien sabe que el Padre lo que mira no es la apariencia exterior. ¿Qué es lo que mira el Padre? El corazón. Por lo tanto, cuando yo lo veo a esa persona, uy, mira, el hermanito, todo enrotenado, qué sé yo, qué ya, pero su corazón no está conforme al corazón del Padre, hay una cosa que no va a andar bien. La pregunta es la siguiente: ¿acaso no les suena cuando tanto Isaías y nuevamente Mashiach toma esa profecía y la declara y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Se puede dar cuenta que los hijos de la serpiente pueden tener apariencia de piedad? Amados, yo puedo tener un ejército de gente haciendo las cosas correctamente. La pregunta es que dentro de ese ejército de gente que está haciendo las cosas de forma correcta, ¿cuántos lo hacen de corazón? Lo hacen de verdad. No solamente para salvar el puesto, o porque le conviene, etc. Estamos hablando de eso. Porque muchos dirán: pero si están haciendo las cosas correctas, ¿por qué no se van a salvar? Porque su corazón está lejos. Está a miles de kilómetros del Creador. Por eso.
Por eso no se salvan. Por eso hay una cosa que hay que dejarlo sumamente en claro, es lo que se lleva dentro. La manifestación claramente de lo que hay dentro en algún momento se va a mostrar. La pregunta es la siguiente, ¿el dinero es malo? Porque la gente cambia con el dinero. Usted quizás lo ha visto y quizás muchos lo han dicho. Uy, esta persona después que le fue bien, pucha, cómo cambió. O después que se ganó un premio, mira cómo cambió. Amado, la gente no cambia con el dinero. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible si lo estamos viendo, si lo hemos conversado? Esto? La gente no cambia con el dinero. Lo que el dinero hace es soltar de dentro de ellos, es decir, activar de dentro de ellos lo que hay dentro, que es la arrogancia, la altivez, el que yo me las sé todas, el que soy un súper ganador, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero lo que hace no es cambiar a la gente, lo que el dinero hace es manifestar lo que ellos son. Porque la pregunta es la siguiente, ¿y cuando no tenían dinero cómo eran? Uy, súper sencillo, por supuesto, porque no había nada que detonara lo que había dentro de ellos. ¿Se puede dar cuenta? Sin embargo, usted se puede dar cuenta que el dinero no cambia a la gente. Lo que el dinero hace es hacer que se manifieste lo que ellos son. Nada más que eso. Y la pregunta, ¿los hijos de la serpiente en quién confían? ¿En el Creador o lo que son capaces ellos de hacer? O ellos de amasar, con la astucia que ellos tienen. Porque también eso es un rasgo. No solamente la violencia es un rasgo de los hijos de la serpiente, también la astucia. Porque son hijos del diablo. ¿Cómo quiere que se lo explique? Le pregunto lo siguiente. ¿Qué fue lo que dijo Masías con respecto a Hasatán? Hasatán, ¿no es cierto?, es padre. Escuche bien, padre de mentira. Padre de mentira. Y si es padre, ¿por qué dijo que era padre? Porque tiene hijos. Amado, a ver, ¿cómo quiere que se lo explique? Si Mashiach, Yeshua HaMashiach, dice que Hasatán es padre de mentira, ¿es por qué? Porque hay hijos. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta, no solamente Mashiach lo está diciendo en forma absolutamente clara, sino que usted puede dar cuenta que la Escritura no se puede contradecir de ninguna manera. Hay dos simientes, las hay. Y aunque nos duela que lamentablemente hay personas que uno ha tenido su corazón conectado con lamentablemente un hijo de la serpiente, yo le pregunto, ¿cómo cree usted que se sintió Yitzhak? ¿Acaso Yitzhak no amaba más, lo dice la Escritura, ¿no es cierto?, a Esab, y Rivka, ¿a quién amaba más? A Jacob. ¿Ya? Ahora, si usted ha leído el libro de Jubileos, o bien ha leído el libro de Jacer, ahí usted se podrá dar cuenta cómo se complementa esta historia en relación a Jacob con Esab. Porque claramente fue Abraham el que habló con Rivka y le dijo ahí, él es el que va a llevar justamente el cetro. En él va a ir la promesa, en Jacob, no en Esab. Así que pon tu corazón y pon tus ojos sobre él, porque la bendición va en él. Eso fue Abraham, si usted ha leído el libro de Jacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Escritura de la Torá? ¿No es cierto? Dice claramente que el padre, Isaac, amaba más a Esab. Amaba más a Esab. Entonces el punto es lo siguiente, lamentablemente muchas veces las emociones se inclinan a la persona incorrecta. Y es por eso que cuando lamentablemente vienen estas noticias o hay una manifestación incorrecta frente a esa persona a la cual uno quiere o ama, claramente que duele. Y muchos quieren, no, si él tiene que salvarse también, no va a querer salvarse porque dentro de él no hay nada que lo una al cielo. No hay nada que lo una a la vida. Todo lo que lo une a la muerte, al engaño, a la mentira, a la manipulación, a la brujería, a todo eso, amado. A la idolatría. Porque son dos simientes. Dos simientes. Ya vimos lo que pasa en Zacarías. Ahora vamos a irnos a Juan. Vamos a entrar al Brit Hadashah. Juan capítulo 8, verso 41. Dice así. Ustedes hacen las obras de su padre a palabras de Mashiach. Escuchen muy bien esto, acabo de decirlo. Y mire acá, Juan 8, 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no nos somos nacidos de fornicación, dicen ellos. Y un padre tenemos que es Elohim, dicen ellos. Yeshua entonces les dijo,
si su padre fuese Yahweh Elohim, ciertamente me amarías. Porque yo de Yahweh Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?, le pregunta Mashiach. Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué no pueden? ¿Ah? Ustedes son de su padre, el diablo. Se lo está diciendo clarísimo. Ustedes, a ver, ¿por qué no hacen las obras? ¿Ah? ¿Por qué no hacen las obras de su... Ustedes hacen las obras de su padre? Violencia, mentira, arrogancia, etc. Manipulación. Verso 44 de Juan 8. 44. Ustedes son de su padre el diablo, es decir, son hijos de la serpiente. Y los deseos de su padre quieren nacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué es lo que pasaba con esta gente revolucionaria en su momento, en su época, en contra de Mashiach? No lo querían matar. ¿Qué fue lo que nosotros vemos en Lucas capítulo 4, cuando Mashiach, después de haber sido justamente lleno del Ruach HaKodesh, después de haberse sumergido con Juan, se va al desierto, ¿se acuerda? Y ahí es tentado por el enemigo. Luego de eso, ¿no es cierto?, baja a Galilea y entra justamente después a Nazaret. Y ahí entra a la sinagoga y le pasan justamente Isaías 61, que vendría siendo la besora del reino. Y ahí, cuando se demuestra a él y le muestra claramente su incredulidad, su falta de emuná frente a quien era él, lo querían matar. Ya en ese instante lo querían matar, lo querían mandar abajo por el despeñadero. Lea por favor Lucas capítulo 4. Entonces, se puede dar cuenta, Mashiach está diciendo cosas que son sumamente clarísimas. Algo que él personalmente también ya lo estaba experimentando, y no de ahora, ya decía de harto tiempo. Vuelvo al verso 43. ¿Y por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Porque ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Claramente mató el Ruach de Adán y Eva, ¿o no? Lo acabamos de ver. En el momento que ellos pecan, automáticamente el Ruach del hombre muere. Y es por eso que tiene que nacer de nuevo o nacer de lo alto, en el Ruach, porque el alma sigue funcionando. Esa es la que mantiene biológicamente funcionando este cuerpo. Pero el Ruach, nuestro espíritu, es el que se conecta con el cielo y desea hacer las cosas del cielo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo claramente aquí Mashiach? Sí, él es asesino desde Bereshit, desde el principio, porque mató el Ruach de Adán con Eva. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Porque claramente, a ver, hay una cosa que tienen que recordar lo siguiente. La serpiente no tiene oídos. ¿Sabía eso? Vaya y averigüe, métase a internet si quiere y vea cómo es la figura de una serpiente y búsquele los oídos a la serpiente. La serpiente no va a oír. Ella funciona sensitivamente a través de lo que siente en el suelo. Y es por eso que claramente siempre a las serpientes, para tomarla, se le toma por la cola. Porque claramente si ella está mirando hacia adelante, usted la puede tomar por atrás. Y para poder tomar desde la cabeza, justamente a la serpiente, tiene que tomar justamente por detrás, cosa que no vea la mano para que no vaya a morder. Entonces, siempre hay que estar viendo que la serpiente tenga sus ojos puestos hacia adelante para que sea tomada por sorpresa, por decirlo de alguna manera, por detrás. Es así como se hace. Si usted ve programas de Medio Oriente, de Turquía, usted no sé si ha escuchado, ha visto Los Encantadores de Serpiente, qué sé yo, o los que manejan la serpiente, véalo, revíselo,
y se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no es ninguna novedad, porque es un tema de entender justamente las palabras de Mashiach, ¿no es cierto? Sigo avanzando. ¿Quién de ustedes me da de recuye pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Yahweh, el que es de Yahweh, las palabras de Yahweh oye. El que es de Yahweh, las palabras de Yahweh oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Yahweh. No sé si, a ver, hay algo que esté en la duda. Ustedes no son de la simiente del Padre. Ustedes no son de la simiente de Elohim. Ustedes son de la simiente de la serpiente. Y es por eso que no oyen. No quieren oír tampoco. Ahora, voy a ir cerrando porque hay varios pasajes y no quiero profundizar más todavía. O sea, en el fondo no profundizar. Solamente no quiero alargarlo más porque yo creo que hasta ahora usted se puede dar cuenta de que esto no es una cosa mía. No es un tema, no es una filosofía, es una realidad. Las Escrituras lo dicen a gritos. De hecho, voy a irme más adelante. Vamos a irnos, ¿sabe?, a el libro de Apocalipsis, para ir cerrando. Vamos a irnos al libro de Apocalipsis. Pero antes de ir a Apocalipsis, un Juan. Estamos en 8. Vamos a Juan 10. Rápidamente vamos a ir a Juan 10, capítulo 10, verso 22. ¿Se acuerdan cuando está la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación? Bueno, aquí vamos a ver justamente qué pasa en este pasaje, solamente cortito. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, de dedicación, ¿no es cierto? Y era invierno, y Yeshua andaba en el templo, en el pórtico Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas o nos atormentas, ¿no es cierto?, el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Y Yeshua le respondió. Mashiach le responde: os lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. No son de mis ovejas. ¿Cómo os lo he dicho? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por aquí hay una cosa que está dejando sumamente en claro Mashiach. Está hablando con los judíos. ¿Y acaso Mashiach no vino a la casa de Israel a salvar lo que se había perdido? No solamente la casa de Israel, sino que a todo aquel que también estaba perdido por causa del sistema religioso y a causa de las tinieblas que cubren la faz de la tierra. Es decir, es lo que él viene a buscar. Es justamente a esa manada pequeña a la cual se le va a heredar el Malhut Hashamayim. Algo que, usted bien sabe, se perdió en Edén. Entonces, lo que viene a hacer Mashiach es a los hijos de Elohim, a la humanidad. Recuerde muy bien esto, la palabra humanidad va en relación sola y exclusivamente con los que tienen las simientes del Padre. El resto son personas. Sí, no son humanidad, son personas. ¿Por qué? Porque son hijos de la serpiente. Dos razas. Entonces, aquí dice claramente, se lo he dicho antes y ustedes no creen. ¿Por qué no creen? Porque a pesar de ser judíos, ellos no eran de la simiente de Abraham. ¿Pero cómo es eso? Porque por supuesto, los que tienen la simiente de Abraham creen. Porque al padre Abraham, por algo se le conoce como el padre de la emuná. Entonces, por lo tanto, si él es el padre de la fe, él debería haber tenido hijos que tenían emuná, confianza. ¿En quién? En su creador. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Claramente, se los he dicho y ustedes no creen. No creen. Y el que no cree, claramente no es hijo de Abraham. Por lo tanto, tampoco puede ser hijo de Isaac. Y menos de Jacob. Es decir, son infiltrados biológicos, pero no son parte del reino, del Malhut y de la promesa. No son parte. Así de simple. Porque lo que llevan dentro es de tinieblas. No es de luz. Sino este diálogo y este momento que nosotros estamos viendo acá, que está documentado, no es existido. Así de simple, no existe. ¿Por qué? Porque todos hubiesen obedecido a la fe. Todos hubiesen obedecido a la confianza, a la emuná. Pero no fue así.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Se los he dicho antes y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No son de mis ovejas. Ahora sí, para ir cerrando, vamos a irnos a Apocalipsis, capítulo 17, verso 8. Y aquí usted se puede dar cuenta, pero esto siempre ha estado escrito. El punto es lo siguiente, que hay que leer con entendimiento. Y hay que pedirle al Ruach HaKodesh que nos abra justamente el entendimiento para comprender las Escrituras, el Tanaj. Apocalipsis 17, verso 8. La bestia que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, escuche muy bien esto, y los moradores de la tierra, no dice la humanidad, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Usted se puede dar cuenta, dice claramente, aquellos nombres que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, los que están escritos, los nombres que sí están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, ¿cuáles vienen siendo? Solamente los que tienen la simiente del Padre. Es decir, todos aquellos que son hijos de Elohim y que en este tiempo pertenecen a la casa de Israel, claramente vamos a estar inscritos, claramente. ¿Por qué? Porque hicimos Teshuvá y nos volvimos de corazón al Padre a través de Mashiach, ¿no es cierto? De Yeshua HaMashiach. Pero el punto es lo siguiente, que dice claramente acá, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo eso? De que desde el principio el Padre registró todos aquellos que sí son parte, que son justos. ¿Por qué? Porque son de su simiente. Y ahora sí, cerrando en Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 20, verso 11. Dice así: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, usted ya bien sabe cuál es, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o en este caso no es la palabra Hades, es el Sheol, ¿no es cierto?, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades y el Sheol fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces el punto es lo siguiente. Hay libros y un libro. Vuelvo a repetir, ¿les suena manada pequeña? En ese libro están inscritos los nombres suyo, el mío, de mi esposa y de todos aquellos que están caminando conforme a la voluntad del Padre, porque hicimos Teshuvá a causa de que Mashiach y su Ruach HaKodesh nos tocó y nos volvimos a Él nuevamente. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay dos simientes más aparte del israelita. Tenemos la simiente de Abraham porque creímos. Y claramente por causa de haber creído, es por lógica que claramente venimos y la traemos dentro de nosotros la simiente del Padre, porque lo amamos y buscamos hacer su voluntad y queremos permanecer en Él para justamente poder experimentar la vida eterna y poder cogobernar con Él para siempre, no solamente para el gran Shabbat, ¿no es cierto?, o el Shabbat Hagadol, conocido como el milenio, sino que por la eternidad. Porque ese es nuestro diseño con el cual fuimos configurados desde un principio, y por causa de lo que usted ya conoce, por causa de la serpiente, ese diseño del principio se rompió, se quebró, y ahora Mashiach vuelve nuevamente a traer el Malhut Hashamayim sobre el planeta, pero no para restaurar el reino de Israel, sino que para restaurar el reino celestial a través de Israel. Amados, espero que esto haya sido
más contundente para ustedes y hayan podido comprender que claramente, sí o sí, estamos viviendo hoy en medio del planeta a través de todas estas cosas que hemos estado revisando, injusticias, brujería, hechicería, para qué hablamos de la política, ¿no es cierto? ¿Para qué hablamos de los masones, Illuminatis, etcétera, etcétera? Y eso le pregunta, ¿quién lo vive? ¿Los hijos de Elohim o los hijos de la serpiente? Yo creo que es una pregunta que es para poder conversarla largamente. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.